Las parábolas de Jesucristo. Introducción. Con muchas parábolas les hablaba conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les enseñaba. Marcos capítulo 4 del 33 al 34. Las parábolas son relatos, historias escuetas, claras, sencillas, y su finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprensivo y fácil de recordar. Las parábolas de Jesús ocupan un lugar importante en la imaginación y corazón de los cristianos. Ellas se caracterizan por tener una estructura simple y por ser entendibles. Están llenas de significado, no solo teológico, sino también espiritual y emocional. Aunque son historias con más de 2000 años de antigüedad, siguen siendo muy útiles. El término parábola viene del griego parabole y a la vez del verbo parabalo, que se traduce como comparar o comparación. Una parábola compara una realidad de la vida cotidiana con una verdad espiritual. Cada parábola intenta llamar la atención acerca de una verdad específica. El gran problema al leer estas historias es que podríamos jugar con miles de interpretaciones. Sin embargo, no hay que dudar que en los evangelios, los evangelistas las incluyen para que ilustren las enseñanzas de nuestro Señor. Es por eso que como intérpretes de las Escrituras debemos buscar cuál es aquella verdad en el corazón del Señor que Él quiere transmitir a sus oyentes mediante la parábola que estamos leyendo. En todas destaca la pequeñez de los comienzos y el crecimiento progresivo de este reino, su fuerza regeneradora para los llamados por Dios a la salvación, que alcanzarán si corresponden a esa vocación. Jesús predica utilizando parábolas, es decir, ejemplos vivos, imágenes tomadas de la vida ordinaria, dándoles contenido rico y amplio. Después de un año de recorrer los caminos de Palestina, predicando el evangelio del reino y confirmando su doctrina con innumerables milagros, muchos creen, otros no. Jesús habla del reino de Dios con tacto y utiliza parábolas en las que, sin ocultar que está diciendo cosas nuevas, incita a los oyentes a interesarse y les advierte: quien tenga oídos para oír, que oiga. Entenderán los que tengan un corazón dispuesto a la conversión a Dios con el rechazo del pecado, también en sus formas más sutiles. No son fábulas, pues en estas no intervienen personajes animales con características humanas, ni alegorías, pues se basan en hechos u observaciones creíbles de la naturaleza, teniendo la mayoría de estos elementos de la vida cotidiana. Las parábolas se encuentran contenidas en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, aunque también se pueden encontrar en algunos evangelios apócrifos, como el de Tomás y el de Santiago. Las parábolas son quizá el elemento más característico de la doctrina de Jesucristo consignada en los evangelios. En su conjunto, a pesar de los retoques que hubieron de experimentar en el curso de su transmisión, presentan el sello de una personalidad bien definida. Su impacto sobre la imaginación hizo que se fijaran en la memoria y les procuró un lugar seguro en la tradición. Ninguna otra parte del relato evangélico tiene para el lector un tono más claro de autenticidad. Desde los primeros años del cristianismo, las parábolas de Jesús de Nazaret han sido objeto de estudios e interpretación. Son relatos fascinantes. Todo el conjunto de personajes, palabras y acciones, junto con la trama que estos entretejen, producen obras maestras que han tocado el corazón de todo aquel que las escucha, cautivando la imaginación cristiana a través de generaciones. Estas narraciones son sencillas y cautivadoras, no hubiesen podido ser creadas por ninguna mente humana
ilustran el reino de Dios como nunca antes se habían imaginado. Emplean relatos de la vida cotidiana de la gente y su cultura y al mismo tiempo explican realidades espirituales muy profundas que nos ayudan a comprender mejor a Dios, su carácter, sus atributos y su reino. Las parábolas de Jesús hacen uso de realidades terrenales para comunicar verdades espirituales. Las parábolas desempeñan un papel crucial en la enseñanza de Jesús. Los evangelios sinópticos registran que las grandes enseñanzas de Jesús son en parábolas. Esto significa que cerca de una tercera parte de todo lo dicho por Jesús y registrado por los evangelios tienen la forma de una parábola narrativa. En esta perspectiva, si perdemos el significado de las parábolas de Jesús, perdemos una gran porción del significado de su enseñanza. En el estudio de las parábolas de Jesús es importante notar que sus enseñanzas, incluyendo sus parábolas, contienen la misma relevancia cristológica que tienen las narraciones de sus milagros y señales en los evangelios. Ambos elementos, las enseñanzas de Jesús junto con sus milagros y señales, proveen el relato cristológico completo que presentan los evangelios y que cumplen plenamente las expectativas mesiánicas que se manifiestan en su persona y en su obra. El trasfondo cultural, histórico, religioso, social y literario nos brinda una visión más adecuada para leer las parábolas en el contexto adecuado. Es especialmente muy útil identificar los elementos contextuales judíos, tales como las tradiciones y creencias del judaísmo del primer siglo, que eran comúnmente practicadas en Israel cuando Jesús enseñó sus parábolas. Estos elementos proveen una comprensión de la manera en que la audiencia original de Jesús, gente común de Israel del siglo I, entendió las parábolas. Por ejemplo, para captar el impacto de la parábola del buen samaritano tuvo sobre aquellos primeros oyentes, hay que considerar con atención la relación histórica y religiosa que sostenían judíos y samaritanos. Las parábolas de Jesús contienen narrativas verdaderamente conmovedoras. No hay historia creada por la mente humana que llegue tan profundamente al corazón como estas. Llegan de tocar los sentimientos más profundos del ser, animándonos a volvernos a Dios y a la vez nos enseñan los principios esenciales en que está establecido el reino de los cielos. Algunas de ellas muestran marcados contrastes y situaciones inversas. Otros simplemente inspiran nuestra imaginación sobre cómo es el reino de Dios y cómo prepararnos para él. Además, las enseñanzas de las parábolas nos extienden una invitación a reflexionar sobre la trama de cada relato y nos mueven a tomar una acción. Muchas veces al escuchar las parábolas es inevitable imaginar más allá de los hechos dados en las narrativas o pensar en las posibles razones por las que los personajes actuaron de la forma en que lo hicieron. En cada una de ellas, por ejemplo, hay quienes se preguntan si la mujer de la parábola de la moneda perdida vivía sola o si su alegría de encontrar la moneda perdida venía porque esa sería el sustento para sus hijos de aquel día. Simplemente no conocemos esos detalles, pero es difícil no imaginarlos. Las tradiciones judías arraigadas en las parábolas y el contexto del primer siglo de Israel son de gran utilidad al interpretarlas e imaginar más allá de las narraciones. En algunas ocasiones Jesús invitaba a sus oyentes a tomar el lugar de un personaje de las parábolas y decir qué hacer en una situación dada. Este es el propósito de las parábolas, crear reflexión y enseñar un principio usando la comparación. Pero no solo eso, las parábolas llaman a sus oyentes a actuar en base a este principio.
Las parábolas de Jesucristo. Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. La parábola es un relato religioso corto que es fácil de comprender y brinda verdades espirituales. Como forma de literatura oral, la parábola explota situaciones realistas, pero hace un uso eficaz de la imaginación. Algunas de las parábolas de Jesucristo fueron diseñadas para revelar misterios a los de adentro y para ocultar la verdad a los de afuera que no querían escuchar. Para interpretar la parábola se tiene que tomar como un todo. El significado de la parábola no está en los detalles periféricos, más bien está diseñada para que los oyentes entiendan el significado de golpe. Cada vez que leemos una parábola, debemos preguntarnos, ¿es esto? ¿Cuál es el único punto de comparación? Y es que toda la historia me lleva hacia una sola verdad que debo encontrar en la parábola. Por ejemplo, en la parábola de las vírgenes, en Mateo 25, en la fiesta de bodas, el único punto de comparación de la parábola es la enseñanza de estar preparados. Es ese el punto de la parábola. Todos los detalles de la parábola deben quedar sujetos al punto, intención y significado central que el Señor quiso darle a la parábola en su conjunto. No debemos, por ningún motivo, procurar jugar con la parábola o con los detalles. Las parábolas hay que verlas desde su ángulo más práctico y su aplicación más directa. Debemos entender las historias de Jesús en términos prácticos y no simbólicos o subjetivos. La parábola las tenemos que interpretar atendiendo los detalles. La interpretación y aplicación de las parábolas para nuestro tiempo deben incluir una explicación contextual e histórica de lo que vemos en la parábola. Es importante que, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro entendamos por qué el rico estaba vestido de púrpura y lino. Para un rico de esa época, vestirse de púrpura era un calificativo. El proceso de confección de esa tela con su color era muy extenso y por eso solo la gente pudiente podía comprarla. Y el lino era una tela costosa usada para la confección de vestiduras elegantes. Las parábolas son relatos breves o ejemplos con una enseñanza. Parten de la vida cotidiana y apuntan a una realidad trascendente. Pero tenemos que tener muy en cuenta esta diferencia. Occidente enseña con la lógica, Oriente enseña con el relato. Además, Jesús utiliza la parábola en sus enseñanzas. Al hacerlo, pretendía despertar primero la verdad de Dios. Segundo, pistas de reflexión. Tercero, ilustraciones de una realidad. Cuarto, enseñanzas y sabiduría. Quinto, compromisos para la vida práctica. Y sexto, motivaciones para hacer, pensar y vivir y obrar. La parábola pertenece al mundo de lo sapiencial, es decir, al de la sabiduría de la vida, hecha palabra y modelo. Por ello, no es una norma, costumbre, historia o reporte, sino un consejo o advertencia que toman en cuenta una invitación y provocación a buscar respuestas, un símbolo por descubrir y con el cual sintonizar, una verdad que aprender a calibrar y comprobar. Las parábolas de Jesús proponen cambios de conducta en forma sutil, sin imposiciones ni la preocupación de gustar o no, de ser aceptadas o rechazadas, de motivar o alejar, de comprometer o de volver cínicos a quienes las escuchen, lean o conozcan. Las parábolas admiten varias interpretaciones, piden una respuesta, una conversión de mente y de vida. Tienen dos niveles, el cuerpo y el alma, la ficción y la enseñanza. Las comprende quien tiene la mente y el corazón abierto. El mensaje central es el reino de Dios y la identidad de Jesús,
quién es y a qué vino. Las parábolas pueden entenderse a la luz de la cruz. Temas de las parábolas. Una serie de parábolas que son adyacentes en uno o más evangelios tienen temas similares. La parábola de la levadura sigue la parábola del grano de mostaza en Mateo y Lucas y comparten el tema del reino de los cielos que crece de pequeños comienzos. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla forman una pareja que ilustra el gran valor del reino de los cielos y la necesidad de una acción en la consecución de la misma. Las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo forman un trío en Lucas que tratan acerca de la pérdida y la redención. La parábola del siervo fiel y la parábola de las 10 vírgenes en Mateo, adyacentes, involucran a la esperanza de un novio y tienen un tema escatológico: estar preparados para la hora del juicio. La parábola de la cizaña, la parábola del rico insensato, la parábola del árbol de higos y la parábola de la higuera estéril también tienen temas escatológicos. Otras parábolas independientes, como la parábola del siervo inútil, que tratan de perdón, la parábola del buen samaritano, que tratan de amor práctico, y la parábola del siervo vigilante frente a la persistencia en la oración. Las principales parábolas que contamos son la parábola del sembrador, la parábola del buen pastor, la parábola del buen samaritano, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del hijo pródigo, la parábola del grano de mostaza, la parábola del rico y Lázaro, la parábola de la levadura, la parábola del fariseo y publicano, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la viuda insistente y el juez injusto, la parábola del hombre sabio y el hombre necio, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las ovejas y los cabritos, la parábola de la red, la parábola de los talentos, la parábola de la oveja perdida, la parábola del rico insensato, la parábola de los tesoros en el cielo. En conclusión, las parábolas de Jesús son breves narraciones que él utilizó como herramientas de enseñanzas durante su ministerio en la tierra. Son relatos sencillos y concretos que ilustran principios espirituales y morales más profundos. Jesús empleaba elementos de la vida cotidiana como la agricultura, el pastoreo, la familia y el comercio para transmitir mensajes sobre el reino de Dios, la relación con Dios, el prójimo y la vida ética. Las parábolas eran una forma efectiva de comunicar verdades espirituales de manera accesible para sus seguidores y a menudo desafiaban las percepciones convencionales de justicia, amor y comportamiento ético. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, volumen 1, señala que consideramos que el Señor nos quiere invitar en todas las parábolas de diversas maneras a creer en el reino de Dios, que es Él mismo. Las parábolas de Jesús no solamente nos conducen al centro mismo de la predicación de Jesús, sino que al mismo tiempo remiten a la persona del predicador al ministerio del mismo Jesús. La finalidad de las parábolas de Jesucristo es enseñar cómo debe actuar una persona para entrar en el reino de los cielos, y en su mayoría revelan también sus ministerios. En ocasiones Jesús usó la parábola como armas dialécticas contra líderes religiosos y sociales, como por ejemplo la parábola del fariseo y el publicano y la parábola de los 2 hijos. Jesús dice que enseña usando parábolas para que comprendan su mensaje solo aquellos que han aceptado a Dios en sus corazones, y para que los que tienen endurecido su corazón y han cerrado sus ojos no puedan entender. Por lo tanto, comprender el mensaje de Jesús significaría ser un verdadero discípulo suyo, y no entenderlo supone que no se está realmente comprometido con él, y por ende no podemos recibir su ayuda ni la de su mensaje.
Existen algunos debates sobre si este es el significado original del uso de las parábolas o si en realidad fue agregado por Marcos para reforzar la fe de sus lectores, tal vez cuando se vio perseguido. Esta explicación parece ser esencial para comprender del todo el mensaje real de la parábola de Jesús, ya que deja claro que es necesario tener fe en Él para entenderlas o de otro modo se ven confusos. Por último, ¿qué son las parábolas? Primero, son un lenguaje en imágenes y un instrumento útil para expresarse, relacionarse e involucrarse en la vida de los demás como Dios en la nuestra. Segundo, son también una proyección del ser humano que dice lo que es y quiere, sus metas y aspiraciones, sus logros y fracasos, sus riquezas y debilidades. Tercero, son recursos con que los humanos recrean, trabajan y redimen al mundo en que han sido colocados. Cuarto, son un vehículo para transmitir la verdad de Dios, no como regla, sino con la fluidez y belleza poética de la comparación y el proverbio, el encanto de la motivación, el tino de la sugerencia y el alcance de la provocación que llevan al compromiso. Jesús mismo es la gran parábola de Dios que nos ha sido dicha para saber más de Dios y también para llegar a Él. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo y dale like.